¿Qué sentirías si te dijeran que tu mayor enemigo se volvió tu mayor aliado? Esa es la pregunta que late en el corazón de una de las historias más dramáticas, más humanas y más poderosas de toda la Biblia, la de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como Pablo. Imagínate esto por un momento. Un hombre que no solo cree en algo, sino que defiende su creencia con intensidad. No con palabras suaves, sino con acciones firmes. Ese hombre era Saulo. Saulo no era un personaje secundario, no era alguien al margen, era alguien con poder religioso, con convicción, con energía para mover multitudes. Saulo perseguía a los seguidores de Jesús con el mismo fuego con el que tú te aferras a tus verdades más profundas. No era indiferente, era activo, era apasionado, pero también estaba ciego. No veía a esas personas como seres humanos, las veía como obstáculo, como error, como algo que debía ser eliminado porque distorsionaba lo que él creía que era verdad. Y vivimos en un mundo donde cada quien tiene su forma de ver la verdad, pero lo que Saulo creía lo llevaba a actuar. Un día, mientras caminaba rumbo a Damasco con una misión clara en su mente, detener a quienes creían en Jesús, algo sucedió que no estaba en su agenda, en sus expectativas ni en sus cálculos personales. Una luz, no cualquier luz, sino una luz que lo cegó, lo rodeó, lo confrontó, lo detuvo en seco. Saulo cayó al suelo, no por derrota física, sino por choque espiritual. Y una voz dijo, open quote, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Close quote. Esa frase no es un dato más. Es como si alguien te dijera hoy, open quote, ¿por qué atacas lo que no entiendes? Close quote. Esa voz no estaba llamando su nombre para acusarlo, estaba revelándole una verdad que él jamás había visto. Saulo preguntó, open quote, ¿quién eres, Señor? Close quote. Y la respuesta fue tan personal como poderosa. Open quote, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Close quote. Imagina eso por un segundo. Acercarte a destruir a alguien, descubrir que ese alguien es exactamente a quien tú de verdad necesitas encontrar. Eso destruyó todo lo que Saulo creía saber. No parcialmente, no en parte, sino completamente. Cuando la luz se disipó, Saulo abrió los ojos, pero no vio con claridad física. Lo que vio fue que su mundo había cambiado para siempre. Lo llevaron de la escena sin poder ver, pero su vista física no era lo importante en ese momento. Lo importante era su vista espiritual. Y ese choque no fue algo que Saulo eligiera, fue algo que lo eligió a él. Esa intervención lo frenó, no para destruirlo, sino para rehacerlo. Saulo era un perseguidor, pero lo que Dios veía en él era algo que nadie más veía, una mente aferrada a principios y un corazón que podía transformarse en un instrumento poderoso. Después de ese momento, algo raro sucedió. Saulo no podía ver. Eso no era accidente, era parte del proceso. A veces, para ver la realidad verdadera, nos toca primero perder nuestra propia visión. Y mientras Saulo estaba ciego, Dios lo envió con un hombre llamado Ananías. Ananías sabía quién era Saulo, sabía de su reputación, pero también sabía que Dios lo había llamado. Cuando Ananías entró y le puso las manos, algo más que su vista regresó. Algo en su interior se iluminó, algo antiguo murió, algo nuevo nació. Saulo pasó de temer a los seguidores de Jesús a convertirse en uno de sus mayores defensores, de enemigo a apóstol, de perseguidor a mensajero, de ceguera a visión espiritual clara, y el hombre que una vez fue parte del problema ahora sería parte de la solución. Y aquí otra cosa que pocos notan. La transformación de Saulo no fue solo mental, fue totalmente emocional, fue radical, fue irreversible. Cuando Saulo pasó a ser Pablo, no fue un cambio de nombre por casualidad. Fue una nueva identidad para una nueva misión. Pablo entendió algo que muchos aún hoy no comprenden. La verdad no se impone con violencia. La verdad se descubre con encuentro. Y la forma en que Pablo encontró esa verdad no fue a través de argumentos, sino a través del choque directo con lo real. Pero la historia no nos deja ahí. Cuando Pablo recuperó la vista, lo primero que hizo no fue explicar. Lo primero que hizo fue actuar. Actuar desde lo que había visto, lo que había conocido, lo que había vivido. Eso significa que la transformación verdadera no solo cambia tu mente,
también te cambia el cuerpo, la fuerza, las prioridades y la misión. Pablo no se volvió un hombre pasivo, se volvió un hombre comprometido con lo que había descubierto. Desde ese momento, Pablo comenzó a viajar, a hablar, a escribir, a enfrentarse a peligros que antes ni siquiera imaginaba. No fue una transformación suave, fue una reinvención total de su historia. Y nosotros al leer esto nos damos cuenta de algo: Dios no cambia tu pasado, pero sí puede cambiar tu futuro. La historia de Pablo también nos muestra que no hay un lugar demasiado oscuro, ni un corazón demasiado cerrado, ni una vida demasiado marcada, para que la gracia no pueda entrar. Pablo, el hombre que una vez fue símbolo de persecución, llegó a ser símbolo de esperanza. Y cuando Pablo escribía cartas a las iglesias, no lo hacía como alguien que sabía todo, lo hacía como alguien que había visto lo imposible. Y esa autoridad no venía de su conocimiento, venía de su experiencia. Eso es lo que hace que sus escritos todavía impacten hoy. No son teorías, no son doctrinas vacías, son testimonios encarnados. Porque un hombre que una vez salió a destruir, terminó construyendo la fe de miles. Y esa transformación nos enseña algo invaluable. No importa cuán lejos uno esté, ni cuán firme crea estar. Dios puede detenerlo, volverlo a buscar y ponerlo en una obra más grande de lo que jamás imaginó. No fue que Pablo simplemente cambió, fue que fue reprogramado desde adentro hacia afuera. Y cuando él decía, open quote, he combatido la buena batalla, close quote, no hablaba de una pelea externa, hablaba de la lucha interna de quien fue conducido desde la oscuridad hacia la luz. Y esa lucha no terminó cuando Pablo dejó de perseguir. Esa lucha continuó cada día que él decidió confiar en lo que había vivido. Lo que Pablo entendió también fue esto: no se trata de cuán fuerte eres, sino de cuán dispuesto estás a ser transformado. Esa lección es rara, porque la mayoría de nosotros queremos resultados, pero no siempre queremos un encuentro real que nos cambie. Pablo tuvo un encuentro real con algo que no podía ignorar, y eso lo llevó a caminar con una claridad que pocos conocen. El testimonio de Pablo no es solo historia, es una invitación para cada persona que escucha. No te atrases en tu búsqueda de verdad, no te detengas en lo que ves, busca lo que realmente transforma. Y la historia de Saulo a Pablo nos enseña que el lugar donde estás ahora no determina el lugar donde puedes llegar, porque incluso un perseguidor puede volverse un instrumento de cambio. Y esa es la razón por la que la historia de Pablo sigue siendo una de las más poderosas de toda la Biblia.